trabajando distintas dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional, y nuestro objetivo básico es articularnos mejor, conocernos mejor y poder también ir arribando a consensos mayores que podamos luego expresarlo en una agenda mínima común y por lo tanto que tengamos mayor capacidad de incidencia en las políticas públicas en el país. Va en esa ruta este ciclo de 4 sesiones. Hemos trabajado en la primera sesión, hemos trabajado el tema de nutrición y alimentación saludable. En la segunda sesión hemos trabajado el tema de diagnóstico sobre la disponibilidad y acceso a los alimentos. En la tercera sesión, que ha sido el miércoles de esta semana, hemos profundizado un poco en nuestra comprensión de los sistemas alimentarios que sostienen el tipo de problemas que estamos viendo para la seguridad alimentaria y nutricional, y el temático se tituló El paradigma dominante en los sistemas alimentarios y los enfoques alternativos. Hemos tenido una interesante discusión en ese sentido, han quedado temas planteados y temas abiertos, y cerramos este ciclo de diálogo con el tema de institucionalidad y gobernanza en la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú. En realidad tenemos solamente este tema. Vamos a tener la presentación de Ana María y 2 interesantes contribuciones en términos de comentaristas, pero quisiera saber si ya entró Fernando, porque él es el encargado de moderar este panel, y esperamos tener un mayor tiempo para el diálogo y la discusión. Fernando, Sí, ¿ya ingresaste? Sí. Perfecto. Fernando Eguren, que nos contribuyó con una presentación en términos del diagnóstico, va a ser el encargado de moderar el panel en esta última sesión. Fernando, tú tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Maruja. Ahora sí. Muchas gracias, Maruja. Disculpe que tenía una tarde muy atareada, ¿no es cierto? Y estaba yendo de un sitio para otro, así que si tengo algunas confusiones ahora en la moderación, me quisiera disculparme. Bueno, este tema de la gobernanza y la institucionalidad es sumamente importante. Recordemos que en el diagnóstico que hace la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria del 2015 al 2021, me parece, que uno de los graves problemas que ubica este diagnóstico es precisamente que no hay una clara institucionalidad, no había un claro liderazgo en el sector público de quién se encarga, qué entidad es la que se encarga, qué entidad es la que lidera todo este tema de la seguridad alimentaria. Y recordemos también que el proyecto de seguridad alimentaria que fue finalmente desechado por el Congreso, era básicamente esta ley de seguridad alimentaria, era, digamos, un intento justamente de la construcción de una arquitectura institucional, ¿no? Así que el tema es sumamente importante en esta crisis que estamos viviendo actualmente de alimentación, que está agravada por la situación esta de guerra entre Rusia y Ucrania. Estos problemas de cómo reaccionar ante esta situación muy grave que se puede ir agudizando cada vez más, requiere precisamente para poder afrontarla requiere de una institucionalidad, de un liderazgo. Y entonces creo que la presentación de Ana María va a ser en este sentido muy interesante y muy importante porque tiene que ver con un desafío muy actual. Ana María, por favor, que ella es directora de GOMAS, ¿no es cierto? Que es sí. Sí. Ella tiene la palabra de unos, no sé, 20, 25 minutos para luego dar lugar, digamos, a una discusión posterior. Bueno, voy a tratar, muchas gracias, Fernando, voy a tratar de compartir, no sé si estoy compartiendo, ¿verdad? Si no... Está tu... Ah, ya, perfecto, si está ya, perfecto, ok. Sí. Bueno, en realidad este es un tema, como bien dice Fernando, pues es un tema que nos toca abordar en un contexto de crisis, ¿no?
yo por eso creo que, a ver, vamos a ver, en este escenario de crisis tenemos muchos problemas a atender, ¿no? Muchos elementos a tomar en cuenta. Cuando hablamos de una institucionalidad tendríamos que incorporar estos elementos que no solamente son de coyuntura, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde va a discurrir, digamos, el suministro de alimentos, no solamente con el tema de la guerra, sino también ya se veía también algunos problemas en el abastecimiento, en el suministro de alimentos, ¿no? Tenemos, y ya lo hemos dicho en su webinar pasado, el encarecimiento de alimentos por el alza del petróleo, por las importaciones de insumos para la producción y también de alimentos importados, ¿no? Cómo están subiendo los precios internacionales va a afectar grandemente al acceso de los alimentos de la población en general, ¿no? Y también esta amenaza de cambio climático, que es una amenaza permanente, ¿no? No solamente está, la vez pasada se mencionó el plan GRAC que hubo hace años, digamos, ¿no? Y que terminó el 2021, pero también hay algunos estudios sobre cómo va a afectar la producción de alimentos el cambio climático, ¿no? Hay incluso escenarios en el cual podemos visualizar de que efectivamente las actividades, los cultivos en determinadas regiones del país van a disminuir, ¿no es cierto? Pero también van a aparecer otros cultivos en regiones o en ecosistemas que anteriormente no habían, ¿no? O sea que también hay que ver el cambio climático como un problema, pero también como una oportunidad, porque van a haber otros cultivos también, ¿no? Diferentes, ¿no? Porque va a cambiar, digamos, el clima, los pisos ecológicos, que ya están cambiando, ¿no? Bueno, y por el lado, digamos, de la población, pues tenemos este aumento de la pobreza, tenemos, por supuesto, un escenario de malnutrición ya desde hace años, ¿no? En el cual, por ejemplo, concurre, pues, la anemia, y además ha aparecido, ¿no? En los últimos estudios que han habido la presencia de anemia aguda, aunque en bajo porcentaje, pero es una señal de alarma para todos, ¿no? Anemia aguda, ¿no? Antes no aparecía esto, antes de la pandemia no aparecía, y también la obesidad, sobre todo, por supuesto, que va creciendo casi al 50% de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Suben los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, ahí hay que ponernos también en la situación, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué puede hacer la población? ¿Qué estrategias, digamos, de enfrentamiento a esta crisis pueden incorporar la población, las personas, todos en general? Porque no solamente se trata de los más pobres, sino también de toda la población en general, ¿no? Fíjense, en otros países están haciendo como copio de alimentos, ¿no? Por eso que también la cadena de suministro se va, digamos, se interrumpe, porque en vista de esta situación, ¿no? Ucrania, Rusia, son grandes productores de cereales, así como de urea y de nitrato de amonio, qué sé yo. Entonces, también los países se resguardan, ¿no? Quieren también estoquearse, ¿no? Y eso también va a afectar el suministro. Ya se ha dicho que hay la descapitalización de la agricultura después de la pandemia. Hay organismo que incluso va a poner en jaque la producción esta tradicional, la que usa insumos químicos, ¿no? Porque lógicamente, se decía en un webinar también, de que podía generar una oportunidad para promoverse la transformación de estos sistemas productivos hacia sistemas de producción agroecológica, con insumos naturales, ¿no? Y no el uso, digamos, de insumos químicos. Y eso también lo hemos entendido como un proceso de transición. No es tan fácil, ¿verdad? O sea, no de la noche a la mañana se puede transformar a la agroecología. Además, los niveles de productividad son menores, ¿no? Y entonces hay un proceso de adaptación y también de una intervención más firme del Estado, ¿no? Para incentivar la agroecología, ¿no? Entonces, no solamente la situación agropecuaria está amenazada por el cambio climático, también la pesca, ¿no? Hay algunos estudios sobre los océanos, por ejemplo, que dicen, pues, ¿no? Que muchas de las especies también migran, porque también el calentamiento global, digamos, ya no tiene el mismo ecosistema, digamos, para la reproducción de algunas especies, ¿no? Hay la amenaza de que se van a extinguir los corales en algunas zonas, en fin, ¿no? Que son la base alimentaria de muchos peces. Entonces, toda esta situación es preocupante. En el Perú, por ejemplo, el retroceso de la segunda reforma agraria que se mencionó con bombos y platillos, pero que con el último ministro
de acuerdo a lo que hemos escuchado, ha dicho que, bueno, ¿no? Se va a seguir apoyando a la agroexportación, o por lo menos se entiende así la transformación alimentaria, o sea, ¿no? Apoyar los procesos de industrialización y también la agroexportación. Entonces, parece que no se está transitando realmente, a pesar del discurso, ¿no? Hacia una política de Estado más firme, más consistente y con mayores recursos a la agricultura familiar productora de alimentos, ¿no? Y también, digamos, convivimos con una debilidad institucional para enfrentar la crisis alimentaria. Hemos visto los grandes problemas de atención a la población vulnerable, ¿no? El tema, por ejemplo, que no tenemos una información adecuada para saber dónde están, que la población no está bancarizada, bueno, ¿no? Que no se llega a todos en general, ¿no? Y que este asunto de que tenemos un 70% de informalidad, pues hace que la gente salga a las calles, y que no tiene, digamos, los suficientes ingresos necesarios para sostener, digamos, alimentación, ni siquiera ya saludables, ¿no? Si por lo menos una alimentación. Y si queremos, digamos, ir hacia una alimentación saludable, tendríamos que plantear otras estrategias más claras y más consistentes desde el Estado, ¿no? También. Y bueno, por supuesto tenemos este escenario de población creciente, de inseguridad alimentaria y hambre. El PMA ha hecho algunos sondeos en términos de los estudios que ha trabajado a través de unas encuestas digamos, por teléfono, ¿no? Pero que nos muestran que el problema de la inseguridad alimentaria moderada, grave y de hambre ha crecido bastante en el país, ¿no? Se habla de por lo menos un 30%, algunos dicen que hasta 50% en inseguridad alimentaria, cosa que no habíamos visto antes de la pandemia, ¿no? Bueno, pero para entender un poco, cuando hemos hablado de seguridad alimentaria, la vez pasada estábamos comentando sobre este punto, que parece que es una cosa muy compleja, ¿no? Una de las cosas que hemos visto también al interior de Perusán es la complejidad de la cuestión alimentaria, ¿no? Y si hablamos, ¿no? de centrar nuestra atención y nuestras propuestas en el acceso a alimentos suficientes, saludables, alimentos suficientes y saludables en todo momento, ¿no? Ahí tenemos todos los factores, factores generales que intervienen para que este acceso realmente se da, ¿no? Desde la oferta, ¿no? El acceso físico, por ejemplo, ¿no? El acceso económico, cuando no hay accesos económicos suficientes, digamos, las transferencias monetarias, y hay un componente importante también que es el consumo, los hábitos y la cultura alimentaria, ¿no? Cómo cambiar, también cómo transformar, digamos, este consumo, ¿no? Este consumo a veces, hemos conversado muchísimo sobre el consumo de alimentos procesados, por ejemplo, y un consumo excesivo de carbohidratos, ¿no es cierto? Por eso el crecimiento de la obesidad y del sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿cómo ir cambiando, ¿no? Estos hábitos y estos patrones de consumo, ¿no? Sí, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como dice la FAO, alimentarse saludablemente es más caro, ¿no? Entonces, digamos, poder conciliar esto, ¿no? Un consumo mayor de alimentos saludables que no encarezcan los costos de la canasta alimentaria de la población, pero que además vayan cambiando los hábitos y que se asienten en esta cultura alimentaria que ha sido también tradicional, pero que es, digamos, cualitativamente a veces muy buena, ¿no? En términos de que se nos ligue, digamos, el consumo a la producción local de alimentos, aquellos alimentos tradicionales, aquellos alimentos locales, nutritivos y saludables, ¿no? Entonces, en términos, si se presenta una crisis alimentaria, digamos, generalmente, ¿no? Lo que se acude y lo que se hace es transferencias monetarias, ayuda alimentaria, y una de las cosas que en un momento hemos hablado, por ejemplo, es la capacidad de poder también el país, como en algún momento se mencionó, ¿no? De estoquearse o de tener los famosos tambos que tenían los incas, ¿no? ¿Cómo hacer posible, por ejemplo, que efectivamente nuestra capacidad de previsión de política de Estado frente a estas catástrofes pueda tener algún nivel de respuesta, ¿no? Eso es una cuestión, digamos, que no se ha trabajado, digamos, mucho a nivel de las últimas décadas y no existe, ¿no? La previsión, cómo prevenimos, ¿no? Estas situaciones que se van a dar. Definitivamente se van a dar y se van a seguir dando, ¿no? O sea, se proyectan más
más problemas sanitarios, ¿no? La guerra no sabemos cuándo va a terminar y cuáles van a ser realmente los efectos, no solamente en Europa del Este, sino aquí en América Latina. Ya vemos de que están subiendo los precios, ¿no? Pero esto, digamos, requiere una estrategia más pensada, una política de Estado más firme, ¿no? Digamos, visualizar, o sea, ver, ¿no? Construir escenarios, ¿no? En escenarios de mediano plazo para poder definir cuáles son las políticas más adecuadas, ¿no? Entonces, el tema del acceso tiene que ver mucho con estabilidad, ¿no? Entonces puede ser estabilidad en el suministro, como ya hemos conversado, pero también estabilidad en los ingresos, para que la gente pueda en todo momento comprar alimentos cuando no los produce, ¿no? Y bueno, y tenemos una situación, ustedes saben, de un empleo precario, ¿no? Y entonces esto produce inestabilidad y a la larga, digamos, en consecuencia, tenemos por eso un ingreso de la población en inseguridad alimentaria. Bueno, entonces, si hemos visto más o menos todos estos componentes un poco complicados, complejos, porque hablamos de la complejidad porque intervienen múltiples sectores, como ustedes ven, o sea, en la producción está pues pesquería, está agricultura, pero también cuando hablamos de alimentos saludables está el tema de la inocuidad, ¿no? Estamos hablando de los hábitos y costumbres, tiene que ver también con la educación alimentaria. Bueno, entonces, muchos sectores participar en este asunto de la cuestión alimentaria, de la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras reflexiones, ¿no? Que yo hacía respecto a la institucionalidad. Primero, tener en cuenta esta complejidad, ¿no? Que es necesaria una política de Estado integral, multisectorial, en los diferentes niveles de gobierno, no solamente desde arriba, sino en los diferentes niveles de gobierno, que es interesante el tema de ahora, a partir de la cumbre mundial de sistemas alimentarios que ha habido del año pasado, y de los acuerdos y compromisos del país también, ¿no? Cómo nosotros podemos transitar, digamos, a sistemas alimentarios asentados en los territorios, ¿no? O sea, un sistema alimentario tiene que ver todos estos componentes, de cómo se movilizan, cómo coordinan entre sí, cómo, digamos, se definen los flujos de los alimentos en los territorios y cuáles son estas racionalidades de producción que hemos hablado bastante, ¿no? Que se ha planteado, por ejemplo, una racionalidad de producción como de alimentos, de productos como mercancía, de la agricultura como mercancía, para la exportación, para el negocio y no para la alimentación, ¿no? Y que tiene que ver también con la parte sostenible, ¿no? Con la parte de ir generando, digamos, propuestas de política pública, de producción sostenible desde los ecosistemas y a partir, digamos, de esta transformación productiva que, por supuesto, va a tener un largo camino, ¿no? Y que es necesaria desde ahora irla pensando, porque nuestra gran dependencia en los insumos, así como en los alimentos importados, nos van a hacer cada vez más vulnerables a una situación de incertidumbre y a una situación de inseguridad alimentaria. Entonces, y cuando enfrentamos las crisis o las emergencias, ¿cuál es la capacidad del Estado para enfrentarla? ¿No? Ahí está el MIDES, están todos los ministerios, están también los gobiernos regionales, locales, la sociedad civil, incluso se han movilizado en la pandemia las empresas privadas. Entonces, pero todo esto, digamos, se hace un poco de manera de buena voluntad, de parte del Estado, digamos, más o menos de manera ordenada, pero no tan ordenada, la verdad, porque quedan muchos vacíos, muchos problemas, muchas dificultades, ¿no? Pero no hay, pues, como un ente rector que pueda decir, bueno, cuáles son los sectores, las zonas, los territorios, donde están los grandes problemas, y cómo van a ser las políticas también sociales, los programas sociales y de emergencia, ¿no? Cómo podemos tener programas de emergencia antes de que suceda la catástrofe, que es lo que no tenemos, o sea, antes de que suceda la catástrofe y no después, no estarnos organizando de manera desordenada, digamos, y así para la emergencia, para atender el ahora, sin haber visto desde antes que es una situación que se va a venir, no es algo que no venga, o sea, va a venir. Si tenemos un terremoto, vamos a tener una situación recontra crítica, ¿no es cierto? Y vamos a tener un terremoto, probablemente. Ya han habido terremotos en Ucayali, en otras regiones, hemos tenido Niño Costero en el 17, bueno, tenemos una serie de catástrofes y de desastres naturales que es parte también de nuestra geografía, de la situación, de dónde está el país, en fin, ¿no? Y todo esto tiene que ser, tenemos que tener esa capacidad de previsión, es precisamente ir formulando políticas de previsión en este tema, ¿no?
Entonces también tenemos, por otro lado, el marco normativo internacional y nacional, los compromisos de país del Acuerdo de la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria, que han habido dos cumbres, los acuerdos sobre el derecho humano a la alimentación. El derecho humano a la alimentación, si bien están en los PIDICs, en los, digamos, en los derechos económicos, sociales y culturales que ha suscrito nuestro país, pero también se dieron, digamos, directrices voluntarias en el 2004 para, digamos, garantizar los derechos humanos a la alimentación, y fueron directrices voluntarias que fueron acordadas también por los países miembros de Naciones Unidas. Esto se trabajó en la FAO. Y bueno, y yo lo tengo entendido es por lo menos, ¿no? No hubo mucha repercusión sobre el tema, ¿no? No hay mucho interés sobre el asunto, claro está, no, en la Constitución no se contempla el derecho humano, ¿no? A la alimentación específicamente, pero sí, por supuesto, el Perú es, digamos, tiene que cumplir y todos los derechos humanos internacionales que ha suscrito en Naciones Unidas, ¿no? Como parte de la comunidad internacional, ¿no? También está, por supuesto, los últimos acuerdos de Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios. Y eso me parece interesante tomar en cuenta la ruta que ha planteado el país en estos acuerdos de sistema alimentario, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la transformación de los sistemas productivos, que tiene que ver, digamos, también con cómo estamos viendo no solamente a la agricultura, sino también al consumo, y hay una ruta, ¿no? Una ruta a seguir que Alberto la informó muy bien, ¿no? Y que sería bueno retomarla, ¿no es cierto? Que es lo último que ha pasado, y como sociedad civil también retomarla, porque todo este marco normativo nacional o internacional se supone que debe ser cumplido, ¿no? Se supone, digo yo, porque generalmente puede ser cumplido a medias o simplemente ignorado, ¿no? Y no pasa nada, porque no hay una sociedad civil fuerte que pueda presionar para que estas cosas se cumplan, ¿no? Y el Estado está ocupado en otras cosas, ¿no? Está más preocupado en la agroexportación, en las grandes irrigaciones, en otros asuntos. Y entonces, el reto de la gobernanza en seguridad alimentaria, digamos, va a tener que tener en cuenta esta emergencia, pero también la transformación de estos sistemas en la cumbre, y a lo que también el Perú ha acordado, ¿no? Como tal. Acá tenemos un dibujo que me parece siempre aleccionador verlo, y que no solamente es la FAO, ¿no? Porque esto, cuando se lanzó esto, los sistemas alimentarios hace algunos años, se lanza precisamente luego de una crisis de alimentos que hubo en el 2008, que una crisis financiera y de alimentos donde se subieron los precios. El 2011 fue el pico de la subida de precios de los alimentos internacionales, y ahí se empezó a pensar en el conjunto de Naciones Unidas, bueno, efectivamente, ¿no? La cuestión de los precios internacionales, la cuestión del cambio climático, digamos, cuestiones que impactan negativamente en la seguridad alimentaria. La FAO ha hecho un estudio y ha demostrado, por ejemplo, ¿no? Que los países que son más, que tienen, digamos, mayores efectos, como el nuestro, por ejemplo, al cambio climático, son los que tienen mayores problemas de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces eso es lógico y es normal. Entonces, lógico hasta uno, no, es lógico, porque efectivamente, ¿no? Si tienes problemas de cambio climático, vas a tener problemas de producción, etcétera, entonces vas a tener alimentaria. Entonces, estos sistemas alimentarios incorporan todos estos aspectos, ¿no? Entonces, lo que se quiso es decir, bueno, desde las revoluciones verdes que se ensayaron, ¿no? Que siempre Enrique habla de eso, por ejemplo, de las revoluciones verdes, no solamente era incorporar máquinas a la agricultura y hacer grandes extensiones de producción de alimentos, digamos, monocultivos, sino también eso era un paquete tecnológico que se vendía, que se ofrecía a todo el mundo como, ¿no? Eran insumos químicos, era maquinaria, era las grandes extensiones, y después hubieron los organismos genéticamente modificados, y todo esto para una mayor productividad y para poder tener mayor rentabilidad, digamos, en la producción, ¿no es cierto?, de alimentos, ¿no? Como si fuera una industria alimentaria, ¿no? Entonces no se contemplaba efectivamente los efectos en los ecosistemas y en la naturaleza, y ahora de sistemas alimentarios sí la incorpora, o sea, en todos de los lineamientos grandes es precisamente, ¿no? Tratar de producir dentro del marco de la naturaleza, o sea,
vinculándose a la naturaleza, ¿no? Que supuestamente toda la producción de alimentos está pues vinculada a la naturaleza, pero se perdió de vista, ¿no? Se perdió de vista con esta producción, digamos, de alta productividad y con alimentos, digamos, que son pues mercancías, porque yo me acuerdo en el año 99, cuando hubo el asunto de la Organización Mundial del Comercio, yo estuve ahí, tuve la suerte de estar ahí, y cómo Vía Campesina y todas las organizaciones sociales planteábamos, bueno, que la agricultura no esté dentro de la Organización Mundial del Comercio, o sea, fuera la agricultura de la OMC, porque precisamente lo que se hizo fue mercantilizar los alimentos, o sea, los alimentos como mercancía, ¿no? Y ahora son commodities, simplemente todos los cereales, el aceite, ¿no? La leche, las carnes, son commodities. O sea, y las grandes empresas de alimentos, digamos, son las que disponen del precio y todo lo demás, y eso afecta a los países como los nuestros, que tenemos una alta dependencia alimentaria, ¿no? Luego está, por supuesto, todo el tema de la comercialización, interesantísimo la comercialización también, porque es un tema que es importante, por ejemplo, cómo se hace todo lo que es el almacenamiento, la distribución, y cómo se está recuperando, ¿no? Se está recuperando la importancia de los mercados, la importancia de los circuitos cortos de comercialización, las prácticas que han tenido muchas veces nuestras comunidades, por ejemplo, de intercambio de alimentos, pero también de un mayor conocimiento de lo que se produce y de lo que se puede vender hacia afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá redes que trabajan específicamente en la comercialización de productos orgánicos, ¿no? Entonces es toda una ingeniería, toda una arquitectura para poder, digamos, acopiar, trabajar con los productores, ¿no? Generar mercado, ¿no? Y mercados sostenibles, además, ¿no? En el tiempo, ¿no? Es una de las virtudes que tiene, por ejemplo, las cadenas de comercialización de productos agroecológicos, es que la sostenibilidad de la venta de los productos les da cierta seguridad al producto, ¿no? Le da una seguridad porque van a tener un ingreso permanente, ¿no? Porque ahí está el mercado, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente importante a tomar en cuenta. Por otro lado está, por supuesto, el procesamiento y la comercialización de alimentos. El procesamiento tiene 100 niveles, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta. Uno es el procesamiento artesanal, ¿no? No es lo mismo, pues, procesar un queso, ¿no? Un queso artesanal, por ejemplo, o, no sé, hacer un charqui, o de repente salar un pescado, ¿no? Que una industria alimentaria, ¿no? Entonces hay que distinguir esos niveles, porque son alimentos procesados, pero no son ultraprocesados, ¿no? Entonces, las normas son ahora igual para todos, ¿no? Sí, yo creo que es importante tomar en cuenta que hay alimentos procesados que no necesariamente no son saludables, sino que sí pueden ser saludables, pero que tienen que, digamos, estar regulados tanto la inocuidad y todos los parámetros sanitarios que se puedan cumplir, ¿no? Entonces, por eso está el tema de la regulación sumamente importante, no todo lo que son registros sanitarios. Acá, por ejemplo, subsidio de alimentos saludables. Acá en el Perú, difícil que haya subsidio de alimentos saludables, pero sería interesante proponerlo como una propuesta política, ¿no? ¿Cierto? Y está el consumo, ¿no? Que tiene que aprovechar todos los alimentos. O sea, hay mucho desperdicio, es cierto, ¿no? Fernando siempre nos recuerda más del 50% de lo que se produce, se desperdicia, de lo que se produce y se consume de alimentos se desperdicia, va a la basura, en un país donde efectivamente faltan alimentos actualmente, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Y por supuesto toda la parte de agua, saneamiento y la salud, ¿no? Que tiene que ver luego ya con el aprovechamiento de los alimentos y el buen uso de los alimentos para la nutrición y para la salud de las personas. Entonces, ¿cómo hemos estado abordando la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país? ¿No? Tenemos muchas normas, tenemos muchas políticas y programas relacionados a la SAN, ¿no? Entonces, desde el Acuerdo Nacional, las ENSAS, ¿no? La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2021, que me parece sumamente importante, ¿no? Y también el Acuerdo Nacional para
solidario con la protección de la vida, Perú Hambre Cero, que se genera precisamente en un contexto de emergencia. Pero digamos que lo importante es que esta ley, ¿no es cierto?, que se aprobó el año pasado, reconoce a la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, liderada por el Midagre, como, como la instancia donde se debe de coordinar y de liderar la seguridad alimentaria en el país, ¿no? Y esta comisión sectorial liderada por Midagre no dio muchos resultados, porque estaba liderada por un sector, y como hemos visto, la seguridad alimentaria es multisectorial, ¿no? Y entonces es poco probable de que tenga éxito liderada por un sector, ¿no es cierto? Entonces no propone una instancia supraministerial, sino más bien, ¿no? Trata de que exista la continuidad de lo anterior, ¿no? Entonces, anteriormente hubieron otras leyes, en el año 2014, 2015, recuerdo bien que se plantearon una ley donde sí existía, ¿no? Se había incorporado claramente, ¿no?, la existencia de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria al más alto nivel, ¿no?, desde la presidencia del Consejo de Ministros, y se daba toda una estructura orgánica e institucional para la conducción política de la seguridad alimentaria, ¿no? Sin embargo, esta propuesta de ley pues, fue cuestionada, ¿no?, y no se dio, sencillamente no se aprobó, ¿no? Y entonces, después de varios años, se ha vuelto a retomar y se aprobó esta, que no es que sea una ley mala, pero que no tiene, digamos, que no ha, que sencillamente no ha incorporado uno de los aspectos más importantes en la institucionalidad, que es precisamente la conducción política de la seguridad alimentaria, ¿no?, que no debería estar en un sector, sino debería ser una comisión multisectorial liderada por la PCM, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una de las debilidades que tiene, digamos, las normativas respecto a lo que es la institucionalidad en seguridad alimentaria a nivel nacional. Bueno, y también tenemos otras leyes que van más en el tema productivo, ¿no es cierto?, a tanto de la producción orgánica, por ejemplo, que promoción de la producción orgánico-ecológica en el 2012, que no sé qué tanto se ha cumplido, y los compañeros, los colegas que están en las redes agroecológicas nos dirán qué ha pasado, creo que están en la elaboración del plan, ¿no?, pero no tienen presupuesto, ¿no? O sea, las leyes de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, la estrategia de agricultura familiar, incluso existe también una comisión multisectorial para la agricultura familiar, ¿no? También recientemente se ha dado un decreto legislativo para formalizar la actividad pesquera artesanal, con cómo, digamos, los pescadores artesanales deben cumplir ciertas normas, ¿no?, para poder trabajar en el sector, pero también, digamos, reconociendo, ¿no?, la pesquería artesanal. Luego está el Plan Nacional de Agricultura Familiar, bueno, y las compras estatales, que es un tema interesante, ¿no?, porque las compras estatales, digamos, sí es una ley que de cumplirse, aunque, digamos, no sabemos en qué estado de situación está actualmente, pero de cumplirse podría favorecer grandemente a la agricultura familiar. Estamos creando un mercado, ¿no?, y es mercado público, ¿no?, el mercado estatal de compra de alimentos, y no es un mercado chico, es un mercado grande, ¿no? Y por otro lado está la ley de pérdida y desperdicio de alimentos, que bueno, está solamente la ley. O sea, nuestro país se caracteriza por tener muchas leyes, muchas normas, no son malas, algunas son buenas, algunas más o menos, pero digamos, del papel a la acción hay todo un abismo, ¿no? O sea, no se cumplen muchas que digamos, ¿no? Y después hay varios programas, planes, leyes orientadas a la mejora de la alimentación y nutrición, más sectoriales, ¿no es cierto?, son interesantes, ¿no?, y que tienen básicamente, digamos, por ejemplo, me parece importante el Programa Nacional a Comer Pescado, porque en su momento, digamos, fue bueno, ¿no? Ahora no veo mucho de que efectivamente se active este programa, pero, o que se continúe con el mismo énfasis cuando empezó, porque ha elevado precisamente el consumo de pescado. Antes estaban en 12 kilos al año, creo, algo así, y ahora estamos en 17, 18, claro, mucho menos de lo que deberíamos consumir, pero en algo se elevó, ¿no?
Y lo hemos tenido, digamos, todo lo respecto a la reducción de la desnutrición crónica infantil, es súper importante, prevención de la anemia, ¿no? La ley de promoción de la alimentación saludable con todos los problemas que ha tenido, que demoró 4 años para la implementación, es bastante tiempo, ¿no? Y que sin embargo hemos tenido muchas observaciones, muchas reticencias de parte de congresistas, de empresarios, para poder transparentar efectivamente qué es lo que el ciudadano consume, ¿no? Solamente eso, o sea, tienes tantas grasas saturadas, azúcares, tiene un alto nivel de estos, digamos, componentes en el producto que hacen daño a la salud. El derecho a la salud y a la alimentación siempre se pone en cuestión cuando se empieza a discutir estos temas, ¿no? O sea, no de que no se ponga el rombo, que se ponga tal cosa, ¿no? Entonces un poco es como para decir, bueno, no es tan importante, y porque la industria pues tiene sus intereses, ¿no? Claro, ¿no? Y sin embargo, quienes se ven afectados y quienes, digamos, van a pagar las consecuencias son precisamente todos, o sea, todos los ciudadanos, porque no estás conociendo ni estás teniendo el derecho de la información básica, ¿no? La información básica de qué cosa estás comiendo. O sea, qué cosa es lo que estás comiendo. Entonces, eso es súper importante. Tenemos también la ley 2754 que incorpora las ollas comunes, después de una larga lucha de las señoras, ¿no? Que hay que quitarse el sombrero, la verdad, porque una larga lucha, que les adjudicaron un financiamiento, pero cuando yo he hablado con las señoras de ollas comunes, me dicen, bueno, pero de ahí no nos dieron a todos, porque una gran parte fue a población vulnerable, y luego nos dieron otra parte a nosotros como ollas comunes, ¿no? Pero sin embargo no alcanza, ¿no? Las ollas comunes se calculan solo en Lima, pues, que atienden como a 240.000 personas, ¿no? Entonces, es súper importante, ¿no? Para enfrentar la crisis alimentaria. La intervención temporal hambre cero fue una intervención interesante, porque trató de articular en los distritos donde el MIDES seleccionó que eran los más pobres, digamos, o en las zonas más pobres, como siempre hay esta política de pobres, ¿no? Entonces hay política de pobres y política de no pobres, ¿no? Pero al final todos somos peruanos igual, ¿no? Entonces el tema era de intervención temporal, hambre cero, ¿no? Podría, digamos, no solamente articular la producción con la comercialización a través de las ferias, qué sé yo, sino también trabajarlas con la población, digamos, vulnerable de los programas sociales. Entonces había como una articulación. Creo que ha sido el único programa o intervención más articulador, pero muy acotado a pocas regiones y con muy bajo presupuesto. Ana María, ¿tienes 3 minutos para terminar? Uy, Dios mío, ya, uy. Entonces, miren, algunos comentarios, bueno, ya les dije, no voy a entretenerme acá porque si no nos vamos a demorar, ¿no? Y luego, esto es solamente para que vean ustedes orientados generalmente los presupuestos de los programas entre productivos y sociales. Generalmente los sociales son los que tienen mayor presupuesto, ¿no? Que los otros. O sea que para transformar los sistemas productivos se va a requerir también un presupuesto mayor, ¿no? Entonces, si hablamos de una política integral, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer que la seguridad alimentaria es un problema público, eso lo tendría que reconocer el Estado peruano. Debemos tener una voluntad política explícita, y luego de tener esta voluntad política explícita tendremos que tener una normativa adecuada, presupuesto, la gestión pública, digamos, alineada a esta política general e integral, y también una sociedad civil más activa, ¿no? Que es parte de Peruzán, por ejemplo, queremos ser una sociedad civil más activa en este tema, y se habló mucho en Peruzán, ¿no? Que hay que politizar las demandas, las propuestas, ¿no? Tratar de incidir en la opinión pública también, generando consensos, generando, digamos, también nuevos sentidos comunes, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos que incorporar en esta política las necesarias sinergias intersectoriales y entre los diferentes niveles de gobierno, quiénes son los actores en la cadena alimentaria, la participación ciudadana y la democracia como telón de fondo, digamos, para garantizar el ejercicio del derecho humano a la alimentación, ¿no? Cuando se habla del derecho humano de la alimentación, hay algo que es la capacidad, digamos, de poder judicializar ese derecho, ¿no es cierto?
como un derecho humano que debe ser respetado, ¿no? Y también, por supuesto, la democracia para combatir las desigualdades, ¿no? Y la discriminación en todo este tema de quiénes son los que padecen hambre, quiénes son los que no padecen hambre, quiénes son los pobres, quiénes no son los pobres, en fin, ¿no? Hay muchas cosas, las comunidades nativas, las comunidades indígenas, en fin, todo esto es importante. Y eso de política nacional un poco lo he sacado un poco de lo que expuso nuestro amigo de Brasil, ¿no? Que que ha sido el coordinador del CONSEA en Brasil, el Consejo de Seguridad Alimentaria, Renato Marluf, ¿no? Y que tuvimos un webinar el año pasado sobre esto, ¿no? Entonces, interesante es, por ejemplo, la política nacional debe ser una construcción intersectorial acordada en el interior del gobierno. O sea, todos los sectores tienen que ponerse de acuerdo en que es necesaria una política de SAM, pero no solamente es necesaria, ¿no? Sino que también instrumentalizar esa política, ¿no? Y además con participación institucionalizada de la sociedad civil, o sea, que sean vinculantes los acuerdos, ¿no? Estas conferencias nacionales que hacía Brasil, por ejemplo, de ahí se sacaban los lineamientos, las propuestas, estrategias para la seguridad alimentaria, ¿no? Para la disminución del hambre, ¿no? La estrategia hambre cero, por ejemplo, que luego la replican en la FAO, sale de ahí, ¿no? Y después, una cosa interesante es también que se deben de combinar las diferentes características sociales, culturales, con las políticas públicas diferenciadas. No pueden haber políticas públicas, digamos, si bien tienen que ser integrales, pero digamos, de acuerdo al territorio, a los grupos sociales, no es lo mismo seguridad alimentaria en Lima, o que en la sierra, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Instrumentos principales, ¿no? La política económica y política social, políticas más centradas en la agricultura familiar, ¿no es cierto? Un instrumento importante, digamos, también es la alimentación escolar, ¿no? El tema de la alimentación escolar. El acceso al agua, saneamiento, la producción agroecológica, el fortalecimiento de los mercados, ¿no? Y también se plantea, por ejemplo, que la alimentación adecuada y sana debe no solamente dar a conocer guías alimentarias desde digamos, la cultura alimentaria y los alimentos importantes y de mayor valor nutricional, de acuerdo también a las necesidades nutricionales, sino también la diversidad existente, por supuesto, para contrarrestar un poco el consumo de los alimentos ultraprocesados. Bueno, esto es un reto realmente, ¿no? Bastante complicado. Y por último, también son necesarios los instrumentos financieros, ¿no? Por ejemplo, que exista un programa presupuestario estratégico en seguridad alimentaria y nutricional, al cual deben estar alineados los presupuestos sectoriales, los presupuestos de gobiernos regionales, y también los programas de incentivos municipales o los presupuestos municipales, ¿no? Y como instrumento de gestión fundamental, por supuesto, el Consejo Nacional Multisectorial presidido por la PCM, la participación ciudadana, clave, ¿no? Los acuerdos de gestión, la gestión del conocimiento, porque una de las cosas que creo que es necesario conocer cómo funcionan los sistemas alimentarios en nuestro país, cuántos subsistemas o sistemas estamos hablando, cuáles son los flujos de los alimentos, ¿no? Cómo es la oferta de alimentos en relación al consumo y a las necesidades nutricionales de nuestra población, dónde están los desiertos alimentarios, qué podemos hacer con ellos, ¿no? Y todo esto también las estrategias regionales, ¿no? Las estrategias regionales de seguridad alimentaria que hay en nuestro país hasta ahora, hay como unos 6 o 7 regiones, si no me equivoco, y también están los consejos regionales y locales en SAN y las buenas prácticas, ¿no? Y por supuesto un observatorio y un sistema de vigilancia y un sistema también de rendición de cuentas, en toda la política de seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, gracias. Ya creo que me pasé mucho, sí. Bueno, muchas gracias, Ana María. Has dado un amplio panorama en la que creo que por lo menos la impresión que he tenido es que el tema es muy complejo. Hay una serie de normas e incluso de organizaciones, instituciones, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos una sensación de que hay una brecha inmensa entre toda esta aparente formalidad vinculada a la gestión y a la gobernanza, una brecha inmensa con lo que está ocurriendo en la realidad.
Ujú. Y creo que una de las expresiones de estos es la reciente resolución que crea, digamos, establece la emergencia en el agro, ¿no? Que en el contenido de esto hay una mínima preocupación por la cuestión alimentaria y solo se enfoca en la cuestión productiva. O sea, no está ligando el tema alimentario, que ciertamente es muy importante, no lo está ligando con la grave situación, perdón, la producción agrícola no lo está ligando con la grave situación alimentaria en el país, ¿no? O sea, hay una visión disociada que contrasta con justamente lo que tú has expuesto, la necesidad de que esto tiene que ser asociado, intersectorial, relacional, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias. Eh, Ahora le daré la palabra a Alain Santandreu, que es, entiendo que es facilitador en gestión del conocimiento para el aprendizaje y el cambio del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo ECOSAT, que nos va a ilustrar sobre otra dimensión del tema alimentario, que es el derecho a la alimentación y toda esta dimensión ética que hay también vinculado a este tema, que es parte de la aproximación compleja que tenemos que hacer frente a digamos, a esta problemática. Alain, por favor, tienes la palabra, unos 15 minutos. Fernando, muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Ana María, por la presentación, a todas y todos por estar. Yo sí creo que estos temas merecen desde la sociedad civil, de los distintos actores que estamos en sala y seguramente de muchos que no están en sala, una reflexión más profunda. El Perú tiene problemas y el Estado tiene ministerios. Ujú. Eso grafica, desde mi punto de vista, toda la intervención de Ana María. No podemos resolver un problema complejo y sistémico con una mirada sectorial y fragmentada. No hay forma. No hay manera. Es imposible. Podemos hacer una ley, buscar un parche, generar una comisión, promover una acción, pero si no empezamos a abordar los problemas desde una perspectiva sistémica y compleja, la intervención de Fernando al final eh, es clara en este sentido con la ley de emergencia agraria, pero lo es en general con todo el marco normativo y el marco institucional que tenemos. Yo creo que hablar de SAN nos debería de llevar al mismo momento, al mismo tiempo, a hablar de inseguridad alimentaria, porque resolver la seguridad alimentaria y nutricional no resuelve el hambre, porque van por caminos muchas veces diferentes. Porque mientras uno se centra en disponibilidad, acceso y permanencia en el tiempo, el uso de los alimentos y la gobernanza del sistema alimentario, el otro se centra en quienes, teniendo disponibilidad, no tienen acceso. Si asumimos que el hambre o la inseguridad alimentaria, que es un eufemismo tecnocrático simpático para decirlo políticamente más correcto, no es una condición de las personas, sino es una situación que padecen, a la que se ven expuestas las personas, creo que debemos de enfrentar este debate asumiendo que necesitamos hablar mucho más del hambre. Yo me voy a referir, por lo tanto, como puerta de entrada, para empezar mi intervención, al último punto del segundo cuadro de la primera lámina de Ana María, que hablaba de, precisamente, inseguridad alimentaria. Y hambre, Ana María se refirió a lo largo de su presentación varias veces a este tema. Yo creo que en el Perú hay una deuda ética alimentaria que tiene el Estado con toda la población peruana. Y la tiene mucho más con la población más pobre y vulnerable. No es una deuda que haya contraído este gobierno ni el anterior, pero en los últimos 30 años y todas las referencias al marco legal, a los bloqueos a las leyes, a el no entender los problemas, a la inoperatividad de las comisiones y los programas, etcétera, abonan fuertemente esta idea de que vivimos en un país en el que el Estado tiene una deuda ética alimentaria con su población, con toda la población, pero mucho más con la población más pobre y vulnerable, y me voy a centrar en mi intervención específicamente en estos aspectos para reforzar el debate a partir de la muy buena presentación de Ana María. Yo creo que los sistemas alimentarios no han cumplido la función para la que fueron creados, que es alimentar a la población en forma saludable.
Y las políticas públicas alimentarias tampoco están cumpliendo con su función, que es garantizar el derecho humano a la alimentación de toda la población. La cumbre de FAO mostró precisamente esto, una cumbre que se dio en el marco de un fuerte cuestionamiento internacional a la injerencia de la industria alimentaria en las decisiones de la política pública alimentaria y la gobernanza alimentaria global. Hemos entregado el sistema alimentario al sector privado desde hace décadas. No siempre fue así a lo largo de la historia, no siempre fue así a lo largo de nuestra historia como país. Pero lo hemos entregado casi que alegremente, no nos preocupamos por él y por lo tanto nuestra capacidad como sociedad en su conjunto y como Estado en particular para poder intervenir efectivamente en ese sistema alimentario es extremadamente reducida. Y si no entendemos esto y empezamos a conversar sobre estos temas, las políticas públicas alimentarias y la gobernanza de ese sistema alimentario no van a poder ser posibles. Cuando hablamos del sector privado, nos estamos refiriendo a varias cosas. El sector privado son los agricultores familiares, pero el sector privado es también la industria alimentaria y el sistema agrícola de exportación. Quiero decir con esto, necesitamos colocar el debate político en torno a las políticas que promueven e implementan los actores directamente vinculados al sistema alimentario. No podemos obviar una política pública alimentaria sin entender cómo hoy están jugando el juego quienes se están beneficiando del sistema alimentario que tenemos y de las políticas públicas alimentarias que hoy tenemos, de las pocas políticas que hoy tenemos. Yo creo que cuando hablamos de alimentación, crisis y emergencia no son sinónimos, son categorías que expresan cosas diferentes. Por eso yo prefiero, Ana María, con todo respeto, referirme a emergencia y no crisis. No creo que Perú viva una crisis alimentaria. En el mundo no hay una crisis alimentaria, hay países o grupos de países que están en crisis alimentaria y hay muchos otros que están en emergencia alimentaria, pero son categorías específicas. En el país se reconoció la emergencia alimentaria, el Congreso la reconoció en una declaración, digamos, una ley que la declara, que no tiene mucho impacto, pero que abre la posibilidad, si desde la sociedad civil entendemos que la emergencia alimentaria lleva a inseguridad alimentaria y por lo tanto hambre, a pensar políticas públicas alimentarias de una forma diferente. 4.5 millones de hambrientos tiene Perú. Datos del PMA. Hoy quizás un poco menos de datos del año pasado. 4.5 millones de personas, como cualquiera de los que está en sala, que no come durante un día al menos, o que se salta comidas en el día para plantear una forma menos severa de expresión del hambre, o que reduce la cantidad y la calidad. 4.5 millones de personas. Claro que hay una deuda ética del Estado, que la pandemia la agravó en una forma injusta, excesiva, dolorosa y evitable. Y no hizo nada por evitarlo. No hizo nada Vizcarra, hizo poco Sagasti, y en lo que vamos del gobierno de Castillo, no hemos hecho demasiado. Esa respuesta fragmentada, que yo coincido con Ana María, que existe en el país, debe de ser, desde mi punto de vista, abordado con un debate sobre una nueva política pública alimentaria para el conjunto de la población, que aborde agrotóxicos, transgénicos, etiquetado frontal, que aborde desiertos y pantanos alimentarios, etcétera, y una política pública alimentaria que aborde el hambre de la población que lo está padeciendo. Siempre la hemos tenido. Siempre la hemos tenido. Los comedores, que son muchas veces no comprendidos y por lo tanto no forman parte de nuestras discusiones muchas veces, salvo para identificar los problemas, digamos, de las políticas clientelares a través de la alimentación, sobre lo que tenemos mucha literatura. Los comedores populares muestran que hay gente que necesita de políticas públicas alimentarias. Y las ollas comunes ahora, como lo planteó claramente Ana María en su intervención, son la prueba de que esto es así. ¿Por qué surgen las ollas? Las ollas surgen porque el Estado no respondió.
porque las transferencias monetarias para la población que estaba en el CIFO dejó por fuera a los nuevos pobres, esos 4.5 millones de hambrientos, ese 10% que pasó de 20 a 30 de pobres monetarios, no pobres multidimensionales, porque antes no eran pobres y no estaban en el CIFO y por lo tanto no había manera de que los bonos les llegaran. Entonces, una forma de respuesta del Estado a las restricciones sanitarias para enfrentar la pandemia, las consecuencias económicas y a la emergencia alimentaria, fue una forma que no atendió la emergencia de un problema que existía y que no se vio. Los nuevos pobres y los nuevos hambrientos, que hoy se organizan, muchos de ellos en las ollas, algunos en los comedores, y muchos están con banderas blancas en los asentamientos, en este momento, ahorita. Yo creo que cualquier política pública alimentaria debe de partir de las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil, de los actores económicos y productivos, de los agricultores familiares, de los agricultores, de los campesinos, de las comunidades indígenas, de las poblaciones marginadas, que no se dejan morir de hambre y responden frente a esta emergencia alimentaria. El derecho humano a la alimentación tiene un reconocimiento en nuestro país ya desde hace tiempo. El Tribunal Constitucional lo reconoció en un dictamen y la ley de Sharp lo incorpora, aunque la Constitución fujimorista lo eliminó. No es un tema tampoco de debate en la nueva Constitución que algunos plantean, no hacen énfasis ni mención a los temas alimentarios. Dentro de esta mirada de sistema alimentario, quedan algunos aspectos por fuera muchas veces. Por ejemplo, cuando hablamos de pérdidas y desperdicios, si lo vemos desde la perspectiva del sistema alimentario, es reducir pérdidas y desperdicios. Si lo vemos desde la perspectiva de una nueva política pública alimentaria para reducir el hambre, es recuperación de alimentos en mercados de abasto e incluso en predios agrícolas para disminuir pérdidas, no solo desperdicios. La recuperación de alimentos es una actividad que desarrollan hoy las ollas comunes en el mercado mayorista, en EMSA. Recuperan 2,5 toneladas de alimentos cada lunes que van a recuperar alimentos. Y con eso abastecen a unas 20 ollas durante una semana con alimentos frescos. La mayor parte del alimento que llega a las ollas, que llegó durante el 2020 y durante el 2021, por ejemplo, no provino del Estado. No provino de un magro presupuesto enfocado con un marco normativo no adecuado a población vulnerable, que abrió la discrecionalidad de los alcaldes, y hay montones de denuncias. Contraloría identificó 9.000 funcionarios municipales denunciados por apropiación indebida de canastas durante la pandemia. ¿A alguien de los que están en sala se le ocurre que un ser humano, en el medio de una crisis económica y social, sanitaria, como la que teníamos, se va a apropiar de una canasta de alimento que le corresponde a alguien que no tiene que comer? Bueno, eso pasó. 9.000 denunciados. El marco legal que habilitó un pequeño presupuesto para alimentos a población vulnerable llevó a que, por ejemplo, los alcaldes hicieran un uso clientelar y político, denunciado por las ollas comunes en Defensoría, además de Contraloría, y que entregaran alimento para actividades, canastas de alimentos para actividades político-partidarias en los distritos. Cuando hablamos de esta nueva política pública alimentaria, la recuperación de alimentos debería de ser parte de nuestras conversaciones. Conectada con esa ley de pérdidas y desperdicios, conectada con la ley de seguridad alimentaria nutricional, como una nueva forma de compra y de adquisición de alimentos, como bien lo planteó Fernando y sobre todo Ana María, vinculada a las compras directas, debe ser parte de esta política pública alimentaria. Pero no solamente la recuperación de alimentos, no hablamos de donación de alimentos. En nuestro país hay una ley de donaciones que promovieron las empresas. Se aprobó con el gobierno de Kuczynski, las empresas presionaron, después de que el MEF le aprobó su ley, pues una ley vinculada al MEF, y generaron una segunda ley que exonera tributariamente a las empresas que donan alimentos próximos a vencer. ¿Eso está mal? No, no está mal. Eso está muy bien. Lo que está muy mal es que la definición de alimentos incluye todos los productos alimenticios. Y las empresas, por exonerar impuestos, hoy están entregando a las ollas comunes gaseosas y golosinas y alimentos con octógonos. ¿Hace parte de nuestro debate? Debería. Debería, porque las donaciones sostuvieron y aún sostienen buena parte de la alimentación de las ollas comunes en emergencia alimentaria. Incluso
más que lo que ha aportado el Estado. Y son donaciones que vienen de la industria alimentaria, del sector privado en general, pero también de la Iglesia y de la cooperación. No hablamos de donación de alimentos como parte integral de esta nueva política pública alimentaria para enfrentar la inseguridad alimentaria y el hambre. O la articulación en los territorios de programas públicos que conectaría en esta visión de nueva política pública alimentaria al MIDIS, al MIMP, a Produce, al MINSA, además de Midagri. Yo coincido totalmente con la visión de Ana María. La Comisión Multisectorial no ha servido absolutamente para nada, pese a que inicialmente estaba radicada en PCM y tampoco avanzó. Debería de tener un espacio que sea realmente transversal. Por eso tenemos problemas en el mundo y en el Perú, y el gobierno tiene ministerios. Alain, tienes 3 minutos, Alain. Mucho menos. Esta articulación en los territorios ha llevado, para reforzar el comentario de Ana María sobre el incremento de la pesca y del consumo de pescado, a Comer Pescado, que es un programa de promoción del consumo de pescado, esté articulando directamente con las ollas para acercar toneladas de productos, unas 30 toneladas se han vendido ya en las ollas comunes, de productos de la pesca artesanal semanalmente en los distritos donde están trabajando las ollas en articulación con la red. Y ha incrementado el consumo, entendiendo que tiene para hacer esto que pensar en una nueva forma de implementar la política. Finalmente, yo no coincido con Ana María que Hambre Cero sea una buena iniciativa. Yo creo que Hambre Cero es una mala iniciativa. Creo que Hambre Cero no va a ayudar a resolver absolutamente nada, porque tiene una visión extremadamente limitada, casi dicotómica. Tiene un presupuesto cero, como el nombre del propio programa, y una capacidad de incidencia muy baja, producto de lo que Ana María planteó con mucha claridad. No estamos enfrentando el problema de gobernanza alimentaria desde una mirada amplia y plural. Y cierro con esto. Yo creo que deberíamos de conversar. La intervención de Ana María ha sido muy extensa en muchos temas y muy rica en muchos temas, pero creo que deberíamos conversar sobre algunos temas que a veces quedan pendientes, como es el tema del hambre. Muchas gracias. Muchas gracias, Alain. Y totalmente de acuerdo. El tema del hambre casi no se discute y tampoco ni siquiera se menciona un término que es mucho más alarmante, pero que creo que hay que comenzar a nombrarlo al menos, que es el problema de hambrunas. ¿No es cierto? Ya en algunos medios están comenzando a referirse no solamente al tema de hambrunas, sino realmente a raíz de esta situación agravada por la guerra, pero no solamente causada por la guerra, de que este sistema alimentario es insostenible, desde la utilización de hidrocarburos como principal insumo prácticamente para la agricultura, ¿no es cierto? Digamos, como una necesidad de sobrevivencia de la humanidad. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Yulder Flores. Él es comunicador de Ararigua, que como todos sabemos, es una de las organizaciones no gubernamentales más importantes de la ciudad del Cusco, muy vinculada al medio rural, con una amplia experiencia en el trabajo con comunidades campesinas, y que tiene el interés adicional para esta reunión de darnos una visión regional. Mucho ha reclamado en su exposición Ana María Acevedo la dimensión regional de la seguridad alimentaria. Creo que Yulder nos puede ayudar, digamos, a tener una visión más dibujada sobre esto. Yulder, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias, Fernando. Agradecer también a Ana María y bueno, presentar las disculpas de nuestro director Francisco Cueva. Él salió a comunidad y han empezado lluvias muy fuertes, han tenido inconvenientes, pero yo soy el equipo de trabajo de él, con él hemos preparado días anteriores
el tema. Y bueno, me gustaría un poco irme a lo más local y bueno, reconocer lo que nos dice Fernando. Nosotros quisiéramos un poco explicar qué se está haciendo en una región que, bueno, ha logrado, digamos, trascender de alguna manera, pese a tener indicadores muy fuertes, eh, en el marco no solamente de pobreza, es nutrición, pero también acciones también contundentes que se han ido dando estos últimos años y también en respuesta también a la pandemia, que ha sido también una situación muy crítica en la cual hemos ido nosotros transitando. Si me permiten, hemos preparado unas cuantas láminas para un poco mostrar la geografía, el panorama de Cusco. No sé si se ve, muchísimas gracias si Sí. me confirma. Sí, está compartiendo. Gracias. Yo quiero partir valorando, para nosotros va a ser algo muy fuerte, fortalecedor, este trabajo que ha hecho Ana María, en podernos dar una línea del tiempo bastante importante, no solamente de la política, los marcos normativos nacionales, que también en realidad deberíamos poco basarnos en poder entrar a evaluarlos. Ella ha hecho ya una percepción muy general de todas las normas, los procesos, y todo lo que significa pues el marco normativo, leyes, el marco de la seguridad alimentaria. ¿Eso ha tenido alguna repercusión en las regiones? Sí ha tenido, ¿no? Pero como Alain nos manifestaba en algún momento que el tema de la mirada territorial es una de las condiciones y de los factores importantes, porque el 60% del territorio en Cusco es amazónico, ¿no? Y el 40% es territorio andino, ¿no? Y hay una, digamos, hay una diferencia muy sustancial en el tema de características, no solamente productivas, sino también de ir viendo de cuánto, digamos, la seguridad alimentaria se va desarrollando. Hay un cuadro interesante que nos ha presentado sobre sistemas alimentarios sostenibles, que en realidad, digamos, enmarcamos un poco de ir viendo de cuánto las unidades productivas van cumpliendo el ciclo de una cadena, ¿no? Si bien es cierto, estamos trabajando en una zona bastante todavía propicia para poder abrir espacios que nos permitan, digamos, incorporar varias cosas, y una de ellas es, voy a ir un poco explicando rápidamente, el tema de las dimensiones, los componentes de la seguridad alimentaria. La disponibilidad, estamos en toda una mirada, digamos, agroecológica y poder trabajar el tema de la recuperación, ¿no? De la recuperación, el tema de la tecnología, ¿no? Esta tecnología ancestral que se va viendo, la gente, los productores, ¿no? Van incorporando, vuelven a retomar muchas cosas que tienen que ver sobre la tecnología productiva. Inclusive en escenarios extractivos se están trabajando ya alternativas al desarrollo, alternativas productivas que un poco mitiguen muchas cosas que se van dando producto de impactos, no solamente socioambientales, sino de otras características. Y una de ellas es el tema del cambio climático, que es totalmente muy fuerte en esta última cosecha, en este último calendario agrícola hemos visto cambios significativos en la transformación, no solamente del clima, sino ya un poco ir viendo. Entonces, eso, en el tema de la disponibilidad, digamos, provoca el poder ir trabajando varias cosas, y lo estamos haciendo en el marco de lo que significa también el tema de los sistemas alimentarios. El otro componente tiene que ver mucho el tema de la disponibilidad de los alimentos, que habíamos dicho, el tema de la incorporación, digamos, de tecnologías. Estamos entrando a una etapa muy fuerte, muy agresiva con la conformación de los consejos de recursos hídricos. El tema de la gestión hídrica está siendo, digamos,
bastante, digamos, trastocada, ¿no? No solamente con esa visión de ir viendo de cómo estamos respondiendo a la gestión social del agua, la incorporación de tecnología que se ha ido viendo ancestral, pero también, digamos, con esa nueva corriente agroecológica, el tema de la conservación de suelos, la incorporación de abonos orgánicos, el manejo de la tierra, ¿no? Justo ayer terminábamos un foro regional sobre agua y cambio climático, ¿no? Y fueron, digamos, estudios que se han presentado muy fuertes sobre el tema de calentamiento, el tema de mitigación y preocupaciones de comentarles de que nuestros productores conservacionistas de productos, digamos, de papa nativa, están, digamos, dispuestos y están empezando ya a subir, a elevar sus niveles de cultivo en pisos ecológicos más altos, porque ya se ha advertido que no solamente el tema de la deglaciación, sino el tema de la disponibilidad se está, digamos, ahí poniendo cada vez más tenso, ¿no? Se incorporan nuevas tecnologías también de manejo de recursos hídricos, todo eso que nos permite también ir viendo frente a escenarios bastante. El tema de los accesos, el acceso, digamos, a los recursos, el acceso, digamos, a servicios, ¿no? Si bien es cierto, más adelante voy a tocar temas muy digamos, interesantes sobre cómo hemos ido apropiando algunas políticas de las cuales la María nos ha estado viendo. Una de ellas es el tema de las redes de vigilancia en seguridad alimentaria, nutrición, basado en tema de inversión pública, que es muy interesante porque ahí hay que ir, digamos, viendo, pero también hay que ir, digamos, viendo el acceso de las personas al tema de los recursos. Antes de la pandemia hemos vivido, y Fernando lo sabe, una crisis agraria, o estamos viviendo una crisis agraria muy fuerte. No solamente por cambios, políticas, política agraria, todo, sino también por situaciones, digamos, de relaciones de poder, situaciones muy políticas que no contribuyen a ir bien. Y una de ellas es el tenencia de la tierra, el tema del agua, que no están posibilitando, digamos, desarrollar mercados, desarrollar, digamos, situaciones que tengan que ver con el acceso también, ¿no? El otro tiene que ver mucho con el tema de la utilización, de cuánto, digamos, la política regional que nosotros hemos incorporado se han ido articulando a temas y alineando a temas más de sector, más de políticas, y creo que ahí hay que trabajar, hay que ir discutiendo mucho sobre la situación de cuánto hacemos en la comunidad. También hablaron ustedes, esta situación de estas políticas tiene que partir desde la sociedad civil, desde la comunidad, desde las organizaciones de productores para poder ir viendo, ¿no? La estabilidad que tiene mucho que ver al tema de la disponibilidad y cómo, digamos, vamos incidiendo en temas de políticas, digamos, de desarrollo económico, políticas, incluso estamos aquí en Cusco, digamos, con una incertidumbre fuerte. Aquí se lanzó en junio, en octubre, el tema de la segunda reforma agraria, con mucho entusiasmo, pero aquí estamos viendo que hay situaciones que se han ido estancando cada vez más. En la situación, digamos, del marco sectorial, en la entidad, no solamente que rige el desarrollo agrario, digamos, está en un stand-by bastante fuerte, con problemas. Hay que ser, digamos, también directos en poder ir viendo cuando Ana María manifiesta el tema de la gobernabilidad, también es la corresponsabilidad, pero aquí tenemos una crisis también de gremios campesinos muy fuertes, donde hay que ir trabajando bastante el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Y por último es el tema de la institucionalidad, ¿no? Cuánto, digamos, hemos ido nosotros apropiándonos, viendo, porque somos una de las regiones, como dicen, que hemos tenido 4 herramientas que hemos ido articulando fuerte, ¿no? Una es la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria, la segunda es la Estrategia Regional
de cambio climático, que ha sido una de las primeras estrategias a nivel nacional que se han implementado. Tenemos la agenda agraria, que en realidad la tenemos y ya está, digamos, viendo, pero no se mueve, ¿no? Y tenemos también el plan de gestión del CORESA, que es el Consejo Regional, ¿no?, de Salud, quien está a cargo también de una parte, digamos, de la responsabilidad de todo lo que hay que trabajar en el tema de seguridad alimentaria desde el sector. Nosotros hemos desarrollado, conjuntamente con otras instituciones, con el ministerio, experiencias también muy tradicionales que en realidad siguen teniendo vigencia. Es el tema de las viviendas saludables. En provincias altas ya más de 1 o 2 millares han sido implementadas. Son formas, digamos, no solamente de planificación, sino también de respuestas que se vienen dando. Esto ha servido mucho en el tema de la pandemia, ¿no? El tema de los retornantes, el tema de la crisis, el tema de las semillas, el tema de la disponibilidad de agua y muchas cosas que complementan, digamos, la base productiva, digamos, ha servido bastante, ¿no? Y el gobierno ha tratado de poder incorporar esto en sus programas, pero el tema, el proceso en el cual se va viendo que una vivienda saludable no ese es el asistencialismo que se da, ¿no? O los proyectos que desconfiguran este modelo, ¿no? Sino también, si no es el trabajo directo con las familias, con la comunidad y con los entornos, ¿no? Y un caso muy atípico que sí nos caracteriza como institución es poder trabajar el tema de la estructura organizacional local, ¿no? Hemos fomentado, hemos visto muchas situaciones que tienen que ver con respuestas, digamos, multisectoriales y todo eso. Si recordarán muchos de ustedes, una de las plataformas, las vitrinas y los pilotos que tenemos acá es el Comité de Desarrollo Distrital de la MAI, ¿no? Uno de los espacios muy interesantes que con este simple modelo de poder, digamos, asumir la responsabilidad de poder hacer frente a problemas fuertes, y uno de ellos fue el tema de la seguridad alimentaria aquí en la MAI, digamos, tuvo respuestas bastante interesantes y se han convertido en pequeñas políticas locales en los gobiernos locales. Tenemos, en algún momento, Wilber Rosas desarrolló el Consejo Comunal Vecinal en Anta, Julio Díaz Palacios en Moquegua, y muchos que en realidad, digamos, veían modelos de gestión donde el tema de la seguridad alimentaria era, digamos, la condición básica y fuerte que se está dando. En esos momentos, el gobierno regional del Cusco ha reestructurado todo su marco organizacional con las agencias de desarrollo, que es una nueva forma de incorporar la planificación, digamos, con una característica bastante importante, es por cómo nosotros asumimos, no solamente desde el Estado, sino sociedad civil, ya políticas, digamos, que respondan ya a efectos y a situaciones que se tengan que ver. Ahí se ha visto el TINCUL, que es una forma, nosotros no tenemos presupuesto participativo ahora, son los TINCUL regionales, los TINCUL provinciales, ¿no? Y los TINCUL locales y distritales, ¿no? Este TINCUL se ha convertido en una forma de hacer un fondo de inversión pública y privada, con los famosos sellos regionales de desarrollo infantil temprano, para poder ir, digamos, desarrollando situaciones que se van dando, ¿no? Entonces, estos modelos que se han ido dando con los comités... Sí. Rollo, ¿le tienes un par de minutos? Ya, con los comités de desarrollo, digamos, han formado parte de todo este proceso. Todo lo que es la articulación intersectorial, intergubernamental, ya cuando se plantea la estrategia regional, digamos, tiende a poder, digamos, descentralizar. Tenemos estrategias locales de seguridad alimentaria, instrumentos que se han ido viendo, planes de gestión no solamente territorial con énfasis al tema del desarrollo infantil temprano, sino también situaciones que tienen que ver mucho con la disponibilidad. Y ahí nace el CORSA, el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria, que conjuntamente con la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria se convierte ahora en un espacio muy fuerte, muy potente para poder trabajar, incidir, ya prácticamente un poco presionar para que la inversión en el tema de seguridad alimentaria,
¿no? No solamente desde el lado, digamos, de la disponibilidad y de todo eso, sino de poder manejar todos estos espacios regionales, se van convirtiendo en un proceso bastante importante. Cusca Huiñazu es toda una herramienta que trabaja no solamente el tema de cómo medir los indicadores y algunas cosas, pero ha ido yendo más allá de lo que significa. Y por último, son estas estrategias que venimos desarrollando, estrategias territoriales que tienen que ver no solamente delimitar ciertas comunidades, ciertos espacios distritales, sino el territorio, el enfoque de la cuenca, el enfoque, digamos, territorial mucho más amplio, que está permitiendo, digamos, poder realizar más trabajos, y ahí el tema del eje de salud ya se convierte en un espacio multisectorial de poder tener respuesta a todo eso, el eje agropecuario, el tema de la articulación, las buenas prácticas, el tema de la agroecología, todo eso. Con la CAPA hemos hecho, digamos, estudios, hay situaciones muy interesantes que se van dando. El CORSA tiene interesantes, digamos, resultados, es un espacio fuerte, potente, multisectorial, pero ahí es donde se articula con otras herramientas de gestión. La estrategia regional de cambio climático, la agenda agraria. Yo creo que a nivel de gobernanza tenemos que ir viendo también cómo articulamos el tema de las políticas y cómo esto camina en escenarios y territorios también adversos que se van dando. Hay lecciones aprendidas muy importantes que salen de nuestro trabajo, ¿no? Y una de ellas es pues ir viendo y contribuyendo a que el proceso de formación, el proceso del fortalecimiento de capacidades en los líderes, lideresas, ¿no? Es fundamental el fortalecimiento y la legitimación de estos espacios. Es importante para poder ir viendo qué hacemos en todo esto. Hay retos y compromisos muy fuertes, ¿no? Y hay que sí, efectivamente las podemos ir viendo y compartiendo. Esto voy a dejar esta presentación para que lo puedan leer con calma. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Yulder, por la interesante presentación. Creo que en las tres exposiciones ha habido mucha información, han habido planteamientos, ha habido reflexión también conceptual, etcétera. Desgraciadamente tenemos muy poco tiempo para ya cerrar este conversatorio y de todas maneras, si hay un par de comentarios, de preguntas, por favor, siéntanse libres de hacerla. Intervenciones muy cortas, 2 o 3, el tiempo no da para más. Está, a ver, en orden, José Cachique y Juan Sánchez. José, por favor, la palabra. Muy buenas noches. José Enrique Cachique Díaz, Coordinador General Nacional de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, cuyo secretario general es el señor Alejandro Bravo Ábalos. Mi nombre es, vuelvo a repetir, José Enrique Cachique Díaz, Coordinador General Nacional. Resumen y conclusión. Muy poco se ha tocado del principio de la gobernanza. Quizás pinceladas, pero de ahí parte la seguridad alimentaria, del principio de gobernanza para un tratamiento técnico y político. Ahora, los pescadores artesanales, en medio de este barullo político, se acusan acusadores, pero sin embargo, no prevén la seguridad alimentaria en este embate de ricos y pobres. Puntualmente, me parece Yo estoy aquí. que los pescadores artesanales estamos tomando la bandera de la seguridad alimentaria en el Perú. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Por favor, Juan Sánchez. Sí, por favor, el que habla, que prenda su cámara, por favor. Ok, gracias, Fernando. Un ratito. Ya. Sí, yo quería rescatar lo que dijo Yulder, porque para nosotros en el Consorcio Agroecológico
el tema de la gobernanza no es solamente un espacio de acuerdos en políticas nacionales o de instituciones nacionales, muchas veces muy complejas de concertar. La gobernanza, en nuestra opinión, tiene que partir de los territorios, tiene que partir de acciones concertadas, públicas, privadas y sociales, desde las cuencas, porque es allí donde están organizados, ubicados la mayor cantidad de productores de los alimentos directos que nosotros consumimos. El 70% de la alimentación en el Perú viene de la agricultura familiar. Y la agricultura familiar es tan diversa y tan variada como son los ecosistemas y los territorios en el Perú. Por lo tanto, hablar de una gobernanza exclusivamente como una institucionalidad nacional o acuerdos nacionales, yo creo que es un poco generalizar algo que al final, como ya estamos observando, es muy difícil de concertar, máximo, como bien dijo Alain, porque esa gobernanza en el fondo ha sido manejada siempre por las empresas privadas. Y el Estado frente a ello es efectivamente alejado o muy proclive. La gobernanza territorial es básicamente la gestión concertada en las cuencas hidrológicas. Es allí donde está la mayor cantidad de productores y es ahí donde están también los problemas más álgidos. Pero es ahí donde están las soluciones, porque es ahí donde están la variedad de los ecosistemas, la variedad de los recursos naturales, es ahí donde se puede articular de manera concreta la alianza entre productores, comunidades, municipios, empresas, áreas rurales y áreas urbanas. Es en las cuencas, ¿no?, de la costa, de la sierra y de la selva, donde se concreta la producción de alimentos. Y creo que este punto de la generación de gobernanza de sistemas alimentarios sostenibles es lo que importa. No hay un sistema alimentario, hay varios sistemas alimentarios. El Perú tiene tantos sistemas alimentarios como ecosistemas y variedades tiene. Y por lo tanto, hablar de gobernanza implica hablar también de sistemas prácticos articulados, como lo que ha planteado Julder en la experiencia cusqueña, pero que podríamos obtener también experiencias similares en otras regiones del país para darle a la alimentación y a la seguridad alimentaria, a la soberanía nacional, un marco institucional que a nivel de las regiones y de las cuencas es más factible de acordar y concretar que lo que se está tratando muchas veces de hacer a nivel nacional, que es realmente muy difícil. Gracias. Gracias, Juan. Y ahora la intervención de Jaime Delgado, después Maruja cerraría el evento. Escuchemos como última intervención la de Jaime Delgado. Sí, buenas noches. Efectivamente, el tema de la gobernanza en nuestro país es un asunto que afecta no solamente el tema de seguridad alimentaria, sino muchísimos otros aspectos. Y ese es un dilema y es un reto que permanentemente los ciudadanos tenemos. Yo recuerdo en el tema de defensa del consumidor, que es el tema que históricamente he trabajado, teníamos esta misma dificultad. Y cuando decidimos impulsar la aprobación de un código de protección y defensa del consumidor, lo primero que hicimos es garantizar un sistema que pudiera aplicar una gobernanza. Y yo coincido con Juan en el sentido de que la gobernanza no solamente tiene que ver con el ejercicio de autoridad de un sector, sino es la gestión integral. Entonces, miren, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor creamos el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Luego creamos el Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Y como ente rector pusimos a la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Y entonces nosotros pensábamos de que con un código, con un sistema, con un consejo y con una autoridad teníamos resuelto el problema. Bueno, han pasado 12 años y no hemos resuelto casi nada. Eso me lleva a reflexionar sobre la necesidad de que no nos limitemos solo a la creación de la herramienta, del instrumento legal, del modelo, de la norma. La gobernanza va más allá, es un proceso dinámico permanente en donde la sociedad civil tiene que jugar un papel fundamental, sobre todo porque nuestras autoridades, lamentablemente, en una burocracia que es tan frágil y que no hay una línea de carrera que te asegure, digamos, una permanencia,
con cada gobierno y con cada ministro y con cada gestor cambian las autoridades, cambian los funcionarios y hay que estar reconstruyendo la historia con ellos, ¿no? Y muchas veces entran funcionarios que tienen que aprender y para aprender se pasan 2 años y mientras tanto decimos, ¿y qué pasó con esto, no? Entonces, por eso es necesario que desde sociedad civil fortalezcamos todos esos mecanismos para darle sostenibilidad, creando un modelo apropiado de gobernanza. Y en el tema alimentario hay muchas cosas que hacer. En el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, por ejemplo, tenemos una ley, tenemos un reglamento. Próximamente seguramente ya van a ser aprobados los lineamientos. Se va a crear una red nacional de pérdida y desperdicio de alimentos. Hay un código internacional aprobado por FAO, voluntario por cierto, pero es un instrumento muy importante. Pero seguimos pensando que la pérdida y desperdicio de alimentos está limitada a la recuperación de alimentos, cuando en esencia lo más importante es generar eficiencia productiva, eficiencia en el manejo, en el transporte, en el almacenamiento, en sistemas de conservación, etcétera, etcétera. Eficiencia es lo que nos falta. Entonces, vamos, tenemos un reto por delante. Yo coincido que tal vez hubiera sido interesante discutir un poquito más sobre estrategias para mejorar la gobernanza en los sistemas alimentarios. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Rómulo, no te había visto. Ahora sí, tú eres el último antes del cierre de Maruja. Yo voy a hablar muy brevemente nomás. O sea, creo que es un tema crucial, el tema de la gobernanza, ¿no? Y bueno, sí, una salida es justamente trabajarlo de lo local, de lo regional, pero definitivamente se tiene que resolver el problema de lo nacional. Y bueno, y ahí es un gran reto porque vemos que no hay condiciones, ¿no? O sea, no se tiene toda la articulación de los gremios, quizás estamos haciendo un intento acá de las distintas instituciones que trabajamos en esta problemática de confluir, ¿no? Tenemos un gobierno pues, que no vemos claridad en lo que está haciendo, ¿no? Vemos que había un ofrecimiento de hacer una segunda reforma agraria y ahora pareciera que, bueno, tiene prioridad por favorecer a los agroexportadores. Entonces, es un momento bastante difícil, pero creo que no hay que renunciar a ver cómo se hacen todas las confluencias y articulaciones, y creo que este evento es una muestra de ese esfuerzo para poder llegar a ver qué estrategia tener, porque es un tema de establecer una estrategia, ¿no? Y qué pasos dar, aunque sea un reto muy complejo y difícil. Eso nomás quisiera decir. Ya, muchas gracias. Y antes de que intervenga Maruja, simplemente quisiera yo también hacer una muy breve acotación a que, dadas las características de nuestro Estado y de los gobiernos de turno, creo que le compete a la sociedad civil cumplir un papel más importante de lo que, digamos, teóricamente debería cumplir. ¿No es cierto? Porque hay tal desatención por parte del Estado y de los sucesivos gobiernos que la esperanza en que buenas propuestas que se conviertan en normas, en leyes, etcétera, tengan resultados reales, me parece que seríamos demasiado optimistas. Necesitamos una sociedad civil, creo, mucho más militante. Bueno, le paso entonces la palabra a Maruja, que ha sido la coordinadora de esta conferencia sobre seguridad alimentaria y nutricional. Gracias, Fernando. En realidad, creo que en cada sesión hemos tratado de recordar un poco el sentido de este ciclo de diálogos, de hacia dónde queremos dirigirnos. Y creo que ha sido muy importante que terminemos con este tema de la gobernanza en el país respecto a lo que estamos entendiendo y estamos tratando de ponernos más de acuerdo cómo la estamos entendiendo la seguridad alimentaria y nutricional. Y efectivamente algo de lo que hemos corroborado es que no hay una concepción integral articulada de la seguridad alimentaria y nutricional de la población,
y todavía hay una tendencia a mirarla como pedazos que hay que juntar. Y desde mi percepción, creo que la seguridad alimentaria y nutricional debe ser una de las grandes políticas sociales del país, que implica articular, así tan importante como la salud, la educación, que tradicionalmente cuando hablamos de políticas sociales nos referimos a ellas. La seguridad alimentaria y nutricional es un eje importantísimo de política social en el país, y hay que dejarlo de verla como la suma de políticas productivas, de políticas de protección social o políticas de salud o sanitarias, ¿no? Sino que hay que verla en sí misma como una política social que es multidimensional, como bien hemos recordado durante el conjunto del ciclo, multidimensional, y que requiere una articulación multiactor también a nivel de distintas áreas que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, pero también recogiendo lo que señalaba Juan, mirándolo desde lo local, ¿no? Mirando donde efectivamente esta problemática de la vida humana, que es la alimentación y la nutrición, y es una de las problemáticas que está más vinculada con la vida cotidiana de la gente. Es lo social más vinculado con el día a día de todas las personas. Todos nos sentimos comprometidos con nuestra alimentación, con nuestra nutrición, con la alimentación de nuestra familia, de nuestra comunidad. Es un hecho social sumamente compartido, como para que no la veamos en esta perspectiva tan desafiante de articular multiplicidad de actores desde donde la vivimos más vinculadamente, desde los ecosistemas, desde lo local, las cuencas, como se ha señalado, pero también, como lo ha recordado Rómulo, con un rol nacional importante. Y ahí es donde sí quisiera recordar de que pensar la seguridad alimentaria y nutricional vinculando lo local como punto de partida, lo regional, lo nacional, también implica que vayamos precisando roles de esos distintos niveles de gobernanza en el país. Pero sobre todo iba al hecho de que terminar con este tema efectivamente nos lleva a también definir nuestro propio rol. Nuestro propio rol como todos los actores que estamos acá, pero también como sociedad civil, lo que ha señalado Fernando. Tenemos que tener un rol más militante, más enérgico, más articulado en relación a la seguridad alimentaria y nutricional, por todas las razones que ya hemos señalado, y que efectivamente tenemos un horizonte de posibles hambrunas, de posible riesgo tremendo respecto a esta necesidad humana en todas las personas en el país, sobre todo las más vulnerables, ¿no? Entonces, creo que es cierto que hemos puesto un poco el panorama en esta sesión de esas condiciones de gobernanza, la trayectoria del Estado en este tema, como bien nos las ha explicado Ana María, pero también coincido que tenemos que trabajar estrategias. Tenemos que trabajar estrategias concretas de gobernanza con ese nivel de dinamismo que señala, que recuerda Jaime Delgado, y eso es parte de la ruta que tenemos hacia adelante. Creo que en este ciclo de diálogo hemos podido conocernos más, reconocernos más quienes estamos interesados en esta articulación, y también ir reconociendo elementos de consenso en nuestra evaluación, tanto de los aspectos nutricionales como de los aspectos de los distintos ciclos, de las distintas etapas del proceso del ciclo de la producción de alimentos y de la alimentación en el conjunto del país. Creo que hemos ido perfilando esos elementos comunes, y nuestra propuesta como Peruzán es poder hacer una síntesis muy básica en 2, 3 paginitas de algunas apuestas comunes, de percepciones y apuestas comunes que tenemos todos los actores que nos hemos articulado en este ciclo de diálogo, de intercambio,
y que lo discutamos, se lo podemos presentar en una próxima reunión, que podemos convocar la primera semana de abril, quizás la semana del 4 de abril, y basarnos en esos consensos básicos, que es una manera de asentarlos mejor, consolidarlos mejor, y poder conversar qué responsabilidad, qué cosas podemos hacer hacia adelante en términos de estrategias y de incidencia en las políticas públicas. Creo que podríamos tener esa agenda en una próxima reunión, tanto podría decir aprobar o consensuar estos elementos comunes que tenemos de diagnóstico y de exigencias para las políticas públicas, y a partir de ahí conversar sobre una ruta de trabajo común hacia adelante, ¿no? Este tema, este concepto que ha recordado Fernando, de que requerimos más militancia, efectivamente también la sentimos todos, y una militancia implica también discutir los caminos, la estrategia común que podemos desarrollar. Sabemos que hay puntos polémicos, y eso también tenemos que reconocerlo y identificarlo. Y tampoco queremos que todos pensemos igual, al contrario, tener distintas opiniones y tener distintas apuestas también ayuda a avanzar al conjunto a través del debate, a través de las evidencias que se pueden mostrar respecto a determinadas rutas de trabajo. Por ejemplo, lo que nos ha presentado ahora Aradigua ha sido muy importante, como su propia experiencia de trabajo en la región. No estamos planteando que dejemos nuestras diferencias o que pensemos todos igual, pero sí es indispensable que consolidemos nuestros puntos comunes y que articulemos mejor intervenciones, incidencia de manera articulada. En el segundo semestre del año tenemos una campaña, nuevamente una campaña electoral a nivel regional y local, y va a ser un momento importante de discutir políticas, de discutir propuestas, de perfilar un debate en términos de gobiernos a nivel local y regional, y que ahí como sociedad civil, en este tema de la seguridad alimentaria y nutricional, sí es una exigencia de tener un nivel de presencia, de incidencia, de planteamiento en el debate mucho más fuerte, mucho más articulado. Y también se ha recordado la situación difícil que vivimos a nivel de la discusión política nacional, ¿no? Los temas de propuestas... María me sigue mandando informaciones. ¿Perdón? Los temas de propuestas de políticas públicas, de enfrentar los problemas de la población, la construcción de lo que es el bien público, se ha ido desdibujando, en una confrontación política sin ese horizonte, y que creo que ahí tenemos nosotros una responsabilidad muy, muy fuerte como sociedad civil, ¿no? Entonces, en realidad para terminar este ciclo, cerrar este ciclo, como señalaba Fernando, agradecerles a todos por la participación, por la discusión, y yo pediría algunas reacciones muy rapiditas si estarían de acuerdo con la elaboración de este documento y tener una reunión para la primera semana de abril, para consolidar un poco más estos consensos que se han ido vislumbrando en el debate, y poder recoger opiniones de cómo podemos seguir trabajando juntos. Sí, lo de los chats es una buena medida, Juan Sánchez está señalando de acuerdo, pero sí abrimos nuestras cámaras para la foto que siempre toma Marinés Aragonés. Abramos nuestras cámaras, y si levantamos la manito, así en términos de aprobación, y por supuesto quien no tiene una opinión distinta, o no levanta la mano, o dice algo, puede ser una manera ágil y rápida para ponernos de acuerdo y terminar nuestra última sesión. Abramos nuestras cámaras, por favor. Pantallas. Ok.
La votación con la señal Delia, conocida, Fernando, como ahí dicen en está, las ya vi asambleas. tu check, Fernando. Delia, Aide. Bien. Entonces tomamos ese acuerdo. Nosotros estaremos citándolos para la semana del 4 de abril con una propuesta básica de consensos básicos que nos articulan como una plataforma más amplia en este tema al interior de sociedad civil, y discutiremos esos dos puntos, ¿no? Bien, Okay. ¿Ya toman la foto, Marinés? Sí, ya la tomé. Ya la tomas, ya. Muchísimas gracias entonces, y nos estaremos viendo. Chao, gracias. Gracias, Maru. Hasta luego. Nos vemos, Gracias. abrazos. Nos vemos. Muy Hasta buenas luego. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.